Reacción opositora. Unidad paraliza mesas de trabajo con el gobierno por situación de campamentos. Ejercicios militares. Comando Estratégico Operacional probó nuevos sistemas de armas. Premio al compromiso informativo. Noticiero Venevisión, a través de sus periodistas, recibió condecoración Nuestra Señora de los Dolores. Cita con la justicia. Uribe declaró ante Fiscalía por denuncias contra campaña de Santos. Reunión bilateral. Presidente uruguayo reveló posible acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Búsqueda implacable. Aviones tras la pista de 200 jóvenes secuestradas. Por todo lo alto, Odor arrasa en las mayores. Apuesta al amor. Cantante venezolano irrumpe en escena musical con video de época. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Entre Ina Yepes y Eduardo Rodríguez Yoliti estamos listos para las informaciones. La Mesa de la Unidad Democrática paralizó las reuniones técnicas de trabajo en el marco del proceso de diálogo con el gobierno nacional hasta el jueves, en respuesta a los desalojos de los llamados campamentos de libertad. La unidad anunció que habían suspendido las reuniones de los grupos de trabajo de las comisiones de amnistía, Comisión de la Verdad, descentralización y designación de los miembros de los poderes públicos. La decisión fue tomada por las acciones del gobierno en contra de los estudiantes. Se espera que la cuarta reunión para el proceso de diálogo se realice el próximo jueves con la presencia de los 3 cancilleres de la UNASUR, quienes se han comprometido a acompañar el proceso. Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el gobierno nacional no tiene previsto la liberación del comisario Iván Simonovic y otros llamados presos políticos. Insiste que este tema no es debatido en las mesas de diálogo. La libertad de los presos políticos, eso no es lo que se ha estado discutiendo en las mesas de trabajo que se han conformado. Claramente, después de que se dan esas reuniones de las mesas de trabajo, los sectores de la oposición que participan tienen un derecho de palabra y los sectores de la revolución, los sectores patrióticos que participamos, también tenemos un derecho de palabra. El alcalde de Libertador informó que el PSUV aprobó el reglamento de elección de delegados municipales. Esos candidatos a delegados serán postulados por las unidades de batalla Bolívar Chávez desde el próximo 8 de junio. Es decir, postulación de los candidatos a delegados el 8 de junio y elección de los delegados municipales con una base poblacional de 70.000 habitantes el próximo domingo 20 de julio. Jorge Rodríguez resaltó que desde el 19 de mayo se realizará la discusión del documento de política internacional para llevar las propuestas a la plenaria del Congreso que se celebrará en julio. El Consejo Universitario de la UCB exigió la liberación plena de todos los estudiantes detenidos durante las manifestaciones pacíficas. Las autoridades de la máxima casa de estudios del país pidieron que cese la persecución contra los estudiantes. Consideran que la justicia debe otorgar la libertad plena de los jóvenes detenidos y que fueron sometidos a régimen de presentación o fianza. Igualmente queremos apoyar todas las convocatorias que han hecho nuestros estudiantes pacíficas, oígase bien, pacíficas en función de lograr la libertad plena de sus compañeros, no solamente de esta universidad, sino como presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, ratificamos que ejerceremos todos los rectores las acciones a que tengamos a bien realizar para lograr la libertad plena de nuestros estudiantes. Las futuras acciones del movimiento estudiantil para exigir la libertad de sus compañeros serán apoyadas por el Consejo Universitario, sus autoridades y la Asociación de Profesores. Los universitarios anunciaron una movilización para este miércoles 14 de mayo hasta la Fiscalía General de la República. Hoy estuvimos aquí en el Consejo Universitario, ¿no? Primero exigiendo el pronunciamiento del Consejo, cosa que se dio, y segundo convocando una movilización el miércoles a las 10 de la mañana desde la Plaza Brión de Chacaito hacia la Fiscalía General de la República. Eduardo Samán, profesor farmacéutico de la Universidad Central de Venezuela, encabezó el foro Soberanía, Producción de Medicamentos y Defensa del Trabajo, con motivo de la segunda fase de la llamada ofensiva económica.
Nosotros estamos aquí para hacer un análisis de la evolución de la producción de medicamentos. Cómo las empresas transnacionales, al irse de Venezuela, generaron desempleo, dejaron puestos de trabajo. Hay otros factores que nos han hecho perder la soberanía sobre la producción de medicamentos. Por ejemplo, el cambio de pensum en la formación de recursos humanos. Se cambió el perfil del egresado, del profesional farmacéutico, desde tecnólogo a sanitarista, de ser productores de medicamentos, de trabajar en un laboratorio, a ser dispensadores de medicamentos, a trabajar en farmacias, a ser facilitadores del consumo de medicamentos. Nosotros necesitamos revertir toda esa situación. En horas de la mañana de este martes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe acudió a la cita en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para declarar por sus denuncias de supuesta financiación ilegal de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010. Según se pudo establecer, antes de ingresar a la diligencia en la Fiscalía, el exmandatario entregó una declaración ante los medios de comunicación. El gerente de la campaña del presidente Santos ha comunicado que me denunciará penalmente y sin embargo la Fiscalía me cita antes de conocerse la denuncia. Los puntos anteriores demuestran que realmente no se me cita en calidad de testigo, como lo han querido aparentar, sino como sindicado por las declaraciones de cólera del señor fiscal ante mis críticas a la impunidad que el presidente Santos y el señor fiscal ofrecen al terrorismo. El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama reúne las condiciones para iniciar un proceso de mejora en las relaciones con Cuba, afirmó este lunes el mandatario de Uruguay, José Mujica, luego de una reunión bilateral en la Casa Blanca. Mujica y Obama mantuvieron una reunión en la sede del gobierno en Washington y el presidente uruguayo reveló que en el encuentro mencionó la situación de 3 agentes cubanos que están detenidos en cárceles estadounidenses por espionaje a grupos de exiliados cubanos. Amigos, vamos a la pausa y al regreso mucho más para ustedes. Democracia 2014, muy pronto por Venevisión. El Comando Estratégico Operacional señaló que la Fuerza Armada cuenta con tecnología y personal para defender la soberanía en caso de agresiones. Milagros Zambrano nos tiene todos los detalles. No son armas que están apuntadas sobre ningún país ni objetivo alguno. Sobre todo, solamente apuntamos sobre el objetivo que sea capaz de poner sus pies sobre nuestro territorio o sobre nuestro espacio aéreo. El CEO verificó la operatividad de los nuevos sistemas de artillería de campaña adquiridos recientemente, realizando pruebas de los Smerch calibre 300 con alcance de 90 kilómetros, del sistema Gram de 122 milímetros y con alcance de 40 kilómetros y del Mitas calibre 152. El jefe de las operaciones militares del país señaló durante el ejercicio que existe unidad en la FAM. Gran cohesión en la Fuerza Armada. Hay una gran responsabilidad en todos los integrantes de la Fuerza Armada. Tenemos nuestros deberes y nuestros derechos constitucionales bien claros y bueno, nadie nos va a sacar de la Constitución. Eso nos lo enseñó el presidente Hugo Chávez. Aquí se acabó el empleo de militares, llamándolos a golpes de Estado. Aquí no hay nada en peligro, y mucho menos desde el interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El general Padrino López supervisó en la frontera la operación Soberanía y destacó que existen excelentes relaciones con las autoridades colombianas. Además, confirmó que continúan las investigaciones dentro de la FAM. 3 oficiales más, 2 activos y 1 en situación de retiro también detenidos. Y bueno, el resto han sido entrevistas que se han realizado a distintos oficiales de la Fuerza Armada, sobre todo de la aviación militar bolivariana. Pero esto es un caso pues que realmente no nos preocupa. Es un caso que aislado, un caso, digamos, aventurero, un caso que no tiene ninguna repercusión ni en la Fuerza Armada o lo interno, ni constituye peligro alguno para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones democráticas. Esta semana está previsto que continúen los ejercicios militares en el centro de entrenamiento del PAO en Cojedes y no descartan que asista el presidente de la República. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. Bueno amigos, Noticiero Venevisión en la figura de sus periodistas Sol Vargas, Carla Salcedo, Margarita Oropesa y Elia Angélica González recibió la más alta condecoración que otorga la Sociedad del Patrimonio Histórico Cultural del Estado Vargas, Nuestra Señora
de los Dolores. En un acto cargado de especial significación por la presencia de damas que han dedicado su vida a enaltecer el gentilicio del litoral central, nuestra gerente de información, Sol Vargas, recibió la medalla de la Orden Especial Nuestra Señora de los Dolores, mientras que la presea en su primera clase les fue otorgada a Carla Salcedo Flores, a Margarita Oropesa, conductora de la Semana Venevisión, y a Eliangélica González, ancla del programa matutino Primer Contacto. Estos 105 años para mí han sido bastante victoriosos, ya que asumí una sociedad hace hoy 10 años. La Sociedad Nuestra Señora de los Dolores más que todo es una sociedad que ha ido avanzando en pro del desarrollo del Estado, que es una orden de las más antiguas que tiene nuestro Estado. Esta fue una cita muy emotiva porque al recibir este reconocimiento resaltamos la vocación de servicio que tienen estas damas que son patrimonio viviente del Estado Vargas, que suman más de 300 años de vida y trabajo y nos han barnizado con su experiencia enalteciendo el valor de la mujer venezolana. Un premio religioso, un premio que se hace por votación popular, que obviamente nos compromete a todos aún más a hacer este periodismo justo, balanceado que hacemos desde Noticiero Venevisión. Estamos muy agradecidos con el pueblo del Estado Vargas por tan importante reconocimiento. Esta sociedad somete a la opinión de la población costera la elección de los condecorados, por lo que cada premio es el resultado de la votación popular, colocando a Noticiero Venevisión entre los programas informativos más destacados por su visión de integridad y compromiso con el país. Amigos, bienvenidos. El acoso escolar es visto en infinidad de colegios como una forma normal y divertida de relacionarse sin imaginar el daño que causan en el otro. Hoy les mostraremos a través de una obra de teatro cómo podemos enseñarle a nuestros niños que cada vez que herimos a alguien, creamos en esos seres hombres de corazones rotos. No me humilles, no me grites, por Dios, que te he hecho yo. No me humilles, si adentro está quien soy. La historia de esta jovencita con sobrepeso se repite en la vida real una y otra vez en los pasillos, canchas y baños de los colegios y liceos. Sí, ir al liceo es espantoso. Nada se compara con el suplicio de salir al recreo. Es que suena el timbre y siento como el estómago se me retuerce de terror. Yo no me atrevo a decírselo porque... ¿Cómo se le dice a una mamá que tú eres nada, eres poco? ¿Con qué cara te le presentas y le dices, tú no pariste una niña? Tú diste a luz un fracaso. Una sombra que deambula. Kevin camina por el colegio tratando de encontrar reconocimiento y poder, acosando a los demás. Con su actitud busca llenar el vacío que tiene por la ausencia de afecto en casa. Mi papá, ese tipo lo veo más en televisión que en mi propia casa. Es que ese tipo ha sido un cheque en mi vida. El tipo que paga las cuentas. La propia tarjeta de crédito, puro plástico, papá. ¿Coño se cree ese tipo? Que se va a meter conmigo, pero si conmigo no se puede meter nadie, pana, porque aquí el azote soy yo, mi papá es un chivo. Para los que no me conocen. A Moraima sus papás le han dado todo por encima de sus propias necesidades, sin aprender a valorar esfuerzos y convencida que el mundo es de ella, sea como sea, sin límites, sin respeto. Mira, yo le agarro los cuadernos, le reviento las hojas. Mira, lo pongo a que me limpie los zapatos, que me traiga el desayuno. ¿Tú crees que él me dice algo? Nada, papá, nada. Vale, porque él piensa que yo voy a llamar a mi novio para que me sienta piña. Ellos saben que me tienen que pasar la materia para yo darle amor. Y si me sacan buenas notas, mire, yo los protejo. ¿De quién los protejo? Pues de mí, pues. ¿De quién más lo voy a proteger? Con la obra Corazones Rotos, la Fundación Más Arte quiere demostrar cómo la cultura logra romper las barreras y mover las emociones necesarias para lograr sensibilizar sobre nuestras realidades. Resulta ser que los muchachos se enganchan y después quedan impresionados y siguen conversando de la materia. Entonces, si hay maneras de hacer las cosas, si hay fórmulas para llegarle al corazón de los muchachos, si hay manera de modelar hacia a los ciudadanos del futuro, pero tenemos que utilizar todas las herramientas.
Para quienes me preguntan siempre qué se puede hacer para combatir el acoso escolar, les respondo que iniciativas como esta son valiosísimas para que los jóvenes se descubran en estas historias y puedan abordar sus realidades. El arte y la cultura mueven las emociones tan escondidas y heridas en un mundo cada vez más arropado por la velocidad y el ruido. Logremos todos escuchar nuestros corazones y que gane el amor a la violencia, al acoso. Sácalo del juego. Bien, como siempre, por Elianta presentando esta otra manera de llevar el mensaje, la obra Corazones Rotos. Así Reflejo. es. Antes de eso teníamos la nota bien especial de la condecoración que recibieron nuestras compañeras y el equipo de Noticiero Venevisión. La Orden Nuestra Señora de los Dolores, hoy un día muy especial, Día de la Virgen de Fátima. Un abrazo a toda la comunidad portuguesa que está en Venezuela, que pone especial acento en la advocación de la Virgen de Fátima. Así es, una virgen muy querida por los venezolanos, y también el saludo de aquí nos emocionó ver al gran Alberto Hermoso. Alberto Hermoso y toda su gente. le hace gala a su apellido, ¿verdad? Que él es hermoso. Oye, Alberto, ahí te quedó ese piropo. Vamos a la pausa, regresaremos en breve. El Ministerio Público logró condena de 1 año y 10 meses de prisión al piloto Edgar Leonardo Ochoa, de 35 años, quien admitió haber tenido responsabilidad directa en el siniestro de la aeronave Cessna Caravan 208 de la aerolínea Aerotui. El suceso ocurrió el 17 de abril de 2009 en la laguna de Canaima, hecho en el que perdió la vida un niño de 6 años de nacionalidad británica. Durante la audiencia preliminar, el fiscal nacional con competencia aeronáutica y marítima, José Gregorio Morales, acusó al citado hombre por la comisión del delito de homicidio culposo previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal. Alfredo Romero respondió al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Dijo que no investigó a las personas señaladas de conspiradores porque varios de ellos hacen vida en la cultura del país y son defensores de los derechos humanos, y que la ONG Comunidad Global Shepherd, auspiciada por el Foro Económico Mundial, premia a jóvenes como líderes en sus respectivas áreas. Entonces quiere decir que Desmond Tutu, Mugabe, Bono, el cantante de YouTube, ha sido recibido por la organización, por el Foro Económico Mundial y nombrado como líder mundial. Felipe Calderón, nombrado como líder mundial. Enrique Peña Nieto, nombrado como líder mundial. Michael Melamed, nombrado como joven líder mundial. Entonces todos. Entonces en el caso, si yo soy conspirador por haber sido nombrado, pues orgulloso seré entonces de ser un conspirador por la paz. Porque lo que somos aquí es conspiradores porque de alguna manera hemos liderizado, y lo seguiremos haciendo, la defensa de los derechos humanos y la labor social. Sobre el caso de la Maciel Pacheco, abogados del Foro Penal y su madre exigen al gobierno nacional que limpie la imagen de la joven señalada como terrorista por medios de comunicación del Estado sin haber sido investigada. Aviones espías estadounidenses ya sobrevuelan tierras nigerianas en busca de las más de 200 jóvenes secuestradas por el grupo integrista Boko Haram, aunque aún ni autoridades de Estados Unidos ni de Nigeria conocen el lugar en el que las mantendrían cautivas. Mientras tanto, el gobierno de Nigeria, que estudia el video difundido ayer en el que Boko Haram condiciona la puesta en libertad de las estudiantes a la liberación de presos del grupo radical, mantiene todas las opciones para el rescate de las menores, según un portavoz gubernamental. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Un sacerdote católico puertorriqueño fue detenido hoy por agentes de la Oficina Federal de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, acusado por delitos de tráfico sexual de menores y pedofilia. El religioso de Israel Berríos, de 58 años, fue detenido en su residencia ubicada en la zona central de la isla. Se conoció que el sacerdote había sido relevado de sus funciones mientras era investigado por los supuestos delitos. La Comisión Europea y el gobierno interino de Ucrania firmaron hoy un memorando de entendimiento con préstamos a medio plazo por valor de 1.000 millones de euros a fin de impulsar la economía de ese país y su transición política. Los investigadores del naufragio del ferry surcoreano Sewol, hundido hace casi un mes causando la muerte de más de 300 personas, revelaron hoy que estudian acusar de homicidio al capitán por decisiones erradas. Según los investigadores, el capitán podría haber cometido un homicidio por negligencia intencional
al ordenar a los pasajeros que permanecieran donde estaban durante el hundimiento del barco. Al menos 11 personas murieron y 60 resultaron heridas en una cadena de explosiones de 5 coches bomba registrada hoy en varias zonas del este de Bagdad. 4 vehículos estallaron de forma casi consecutiva en una populosa barriada. En estos atentados fallecieron 7 civiles y 49 sufrieron heridas, según las fuentes que no descartaron que aumente la cifra de víctimas mortales. Las dos últimas primeras damas francesas, Valérie Terwellet y Carla Bruni Sarkozy, participaron en una concentración de celebridades frente a la Torre Eiffel para pedir la liberación de las 223 niñas nigerianas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Diversas organizaciones feministas francesas convocaron hoy a otra concentración para pedir la liberación de las niñas. Amigos, al regreso, mucho más para ustedes. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque Ronnie Odor descargó este lunes su primer jonrón en las mayores en una jornada en la que Félix Hernández consiguió su cuarta victoria de la temporada y Yangel Solarte se fue de 4-3 con remolcada y par de anotadas. Nos vamos a las imágenes, sexta entrada, ahí está, Ronnie Odor, contundente batazo, soberbio cuadrangular del venezolano, quien fue ascendido a las mayores hace tan solo 5 días. Odor se fue de 4-2 con bola cerca, 2 remolcadas y par de anotadas, y los Rangers de Texas blanquearon a los Astros de Houston 4-0. Elvis Andrus sonó un doblete en 5 turnos y Robinson Chirino se fue de 3-1 con un boleto. Por los Astros, José Altuve duplicó en 4 turnos y Jesús Guzmán se ponchó como emergente. Ahora pasamos a la Liga Profesional de Baloncesto. Este lunes Trotamundos de Carabobo aseguró su presencia en las semifinales tras vencer a Guayquerías de Margarita 90-73. Los mejores por el Expreso Azul fueron Jordan Zamora con 19 puntos y David Cubillán con 18. En semifinales, Trotamundos se enfrentará a Cocodrilos de Caracas. Iguaro de Lara derrotó a Gigantes de Guayana 76-73. Terry Holloway anotó 17 puntos y Windy Graterol registró un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes. Pasamos a la NBA porque LeBron James estuvo imparable y los Heat de Miami se colocaron un paso a la final de la Conferencia del Este. Este lunes James anotó 49 puntos. Miami inició a los Nets de Brooklyn 102-96 para colocar la serie a su favor 3-1. En el oeste, los Trail Blazers de Portland se mantuvieron con vida y vencieron los Spurs de San Antonio 103-92. Damian Lillard convirtió en este encuentro 25 puntos. La serie está 3-1 a favor de San Antonio. Y en otras notas, faltan solo 30 días para el inicio del Mundial de Fútbol. Desde hoy, en Noticiero de Univisión, arrancamos oficialmente esta cuenta regresiva con Tony Citadino, camino a Brasil 2014. En Brasil 2014, Lionel Messi estará en su tercer mundial con Argentina y será una de las grandes estrellas a seguir. El argentino, ganador de 4 balones de oro, se estrenó en el Mundial Alemania 2006 y en su primer juego le marcó a Serbia y Montenegro. La Pulga volverá a mostrar sus regates y jugadas explosivas para liderar a Argentina en busca del título que le falta en su palmarés, la Copa del Mundo. Desde el 12 de junio podrás disfrutar el Mundial Brasil 2014 con la mejor cobertura que tendremos en Noticiero Venevisión. Bueno, y este Mundial definitivamente y como siempre va con el sello del equipo campeón de Venevisión. Ya que hablamos de campeones, España anunció la convocatoria provisional para la Copa del Mundo. El seleccionador Vicente del Bosque presentó la lista de 30 convocados con la base de jugadores que ganó el título en Sudáfrica 2010. Las novedades son David De Gea, David Carvajal, Daniel Carvajal, Alberto Moreno, Ander Iturraspe y Fernando Llorente. Los ausentes, Víctor Valdés, Álvaro Arbeloa e Isco. Bien, y con esto finalizamos la información deportiva en Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. El astro español Julio Iglesias recibe un importante galardón. Julio Iglesias fue premiado por su disquera Sony Music como el artista latino más exitoso de todos los tiempos. El cantante agradeció a su público por el premio y reveló que la clave de su éxito está en la pasión que siente por su trabajo.
Inspirado en un espectacular video de época, el cantante venezolano Leo José irrumpe en la escena musical de nuestro país. Gaby Patiño nos cuenta. Lo recibimos con todo su sabor y balada también a Leo José en Estrenos y Estrellas, hijo del recordado merenguero Leo Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, encantadísimo la invitación, encantado de estar por acá para poder seguir llevándole a Venezuela mi música, que me escuchen y que se enamoren. Fuiste Mía, un video de época, te felicito a ti, a todo tu equipo, al director, porque está sencillamente fantástico. Toda Venezuela lo está disfrutando en estos momentos. Un sueño desde el principio, Fuiste tan mía, es una canción muy personal, por decirlo de alguna manera, que escribí hace aproximadamente 5 u 8 años. Y bueno, cuando me reuní con mi amigo Nuno Gómez, que es el director con quien tengo una relación de amistad bastante importante, me reuní y empezaron a llover ideas, le mostré la canción, le dije que quería hacer un video grande, impactante, para que la gente se sintiera identificado cuanto antes. Y luego vino la idea de sumarle a todo esto una espléndida actriz como es Daniela Vascopé, Aníbal Grun, América Valentín, que son 2 actores bastante importantes también acá en Venezuela. Y ahora otro ocupe el lugar que yo tenía, seguirá siendo mía. ¡Ah, bellísimo! Muchísimas gracias. Aplausos, por acá aplauden en redacción. Soy Gaby Patiño, muchísimas gracias por habernos visitado. Y ustedes sigan con más de Estrenos y Estrellas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y la Gran Manzana recibió a los 50 más bellos de People en español. En Nueva York, este lunes 12 de mayo, una lluvia de estrellas desfiló por la alfombra roja para la celebración de la ya tradicional fiesta anual de los 50 más bellos de la revista People en español, la cual presenta en una triple portada a los famosos que considera una nueva generación de talentos. Carlos Vives le celebró el Día de la Madre a su esposa Claudia Elena Vázquez con una emotiva serenata. Además de Vives, los protagonistas también fueron sus hijos Elena y Pedro. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, cuantiosos destrozos dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la fuerza pública en la urbanización Los Palos Grandes del municipio de Chacao. La sede del Banco de Venezuela fue destrozada durante los disturbios. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. Hola, buenas tardes. Esta nueva jornada de disturbios registrados en la urbanización Los Palos Grandes se prolongó por lo menos hasta la madrugada de este martes. Para algunos vecinos, la acción de la fuerza pública fue exagerada, más que todo por la enorme cantidad de gas tóxico para dispersar a los manifestantes en una zona residencial. Los habitantes de la primera transversal con Avenida Andrés Bello fueron los más afectados por las lacrimógenas y por el cierre de las vías. Tiran las bombas hacia arriba, hacia los apartamentos, porque así sucedió. Uno se asfixia con los gases, porque cuando uno cerrara las ventanas, igualitos entraban a los apartamentos. Algunos vecinos denunciaron que funcionarios de orden público arremetieron contra las fachadas de los edificios lanzando bombas lacrimógenas. Los gases lacrimógenos es lo que nos afectó más aquí, porque tiraron aquí y tiraron allá. Bueno, y eso fue tiros por todas partes aquí. Fue horroroso. Escuché un ruido tremendo, bombas, las lacrimógenas esas. Se llevaron unos muchachos de acá. El humo del gas se metía por todas las ventanas. Tuvimos que estar encerrados ahí por eso. Un grupo aún no identificado, encapuchados, causó destrozos en la sede del Banco de Venezuela, ubicada en el multicentro Los Palos Grandes. Reventaron todos los ventanales, despegaron monitores y parte del mobiliario. También regaron pintura en las paredes y en el cajero automático. A esta hora, cuadrillas de la alcaldía de Chacao retiran los escombros y ya reabrieron el paso por las calles que fueron bloqueadas por los manifestantes. Es nuestro informe hasta ahora. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Gustavo, por este reporte, amigos. Desde ya todos invitados. En la próxima parte, en Entrevista a Venevisión, nos visita Oscar Schemmel, presidente de la encuestadora Interlaces. Trae algunos resultados de estudios recientes. Los conoceremos. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos en compañía de Oscar Schemmel, presidente de Interlaces. Como siempre, bienvenido. Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Yo en favor de la fluidez que se requiere en estos casos, de principio a final, solo quiero decir que usted va a desglosar resultados muy recientes de un estudio llevado a cabo entre el 2 y el 8 de mayo, que tiene que ver, lo voy a decir de una vez, para que luego prestemos mucha atención a la secuencia. Aumento del salario mínimo, manifestaciones y protestas, rumbo del país, evaluación de gestión, percepción actual de la situación económica. Usted, por favor, le va poniendo el título, lo desarrolla y si acaso yo encuentro la necesidad de una acotación, lo haré. Solo recordar que se trata de los resultados de la semana número 13 de un tracking que iniciamos el 14 de enero. Es una investigación programada que nos ofrece resultados toda la semana sobre asuntos estratégicos y asuntos coyunturales. En este caso, la semana pasada un tema relevante fue el aumento del salario mínimo. ¿Okay? 56% de los consultados está inconforme con el aumento del salario mínimo. Solo 40% está conforme. 4 de cada 10 venezolanos está conforme con el reciente aumento del salario mínimo y 56% inconforme. La mayoría de los venezolanos, el 46%, piensa que el aumento debió ser del 50%. ¿Okay? Y 26% incluso piensa que debió ser del 100 o más, del 100% o más el aumento del salario mínimo. ¿Okay? 59% manifestó que se beneficiaba de este aumento. 59% de los consultados. ¿Eso no es contradicción y en el marco actual inflacionario frente a lo que usted acaba de leer? Claro, hay inconformidad porque la gente percibe que el monto del aumento no se corresponde con los niveles de inflación. Recuerda que hoy los temas económicos es lo que principalmente preocupa a los venezolanos. 7 de cada 10 venezolanos le preocupa más la economía que la política. ¿Okay? De hecho, cuando evaluamos las conferencias de paz por sectores, la mayoría de los venezolanos, estamos hablando de poco más del 60%, opina que lo más conveniente en este momento es que el gobierno se reúna con los empresarios. Solo poco más de 30% piensa que la prioridad es las reuniones con los políticos. ¿Okay? Entonces, vemos que si bien hay un porcentaje importante de venezolanos que se beneficia del salario mínimo, el monto del aumento no llena las expectativas. El 85%, esto es un dato importante, 85% considera que el aumento del salario mínimo impactará sobre los precios. Y poco más del 60% piensa que dificultará conseguir empleo. ¿Okay? Este aumento del salario mínimo se da en un clima de protestas muy puntuales y muy focalizadas, ¿no? No hay que olvidar que hasta este momento la mayoría de las protestas se han focalizado en las urbanizaciones de clase media, en el corredor electoral de la oposición más radical. ¿Okay? Incluso las manifestaciones estudiantiles no quiere decir que están manifestando todos los estudiantes, están manifestando un sector del movimiento estudiantil. Todavía los sectores populares no se sienten identificados con estas protestas. De hecho, el 88% de los venezolanos está en desacuerdo con las manifestaciones violentas, con las protestas violentas, con las guarimbas como instrumento de protesta. Y 89% piensa que estas manifestaciones violentas o que la violencia manifestada a través de las guarimbas debe ser sancionada, 89%. Incluso en encuestas recientes de la semana antepasada que realizamos en Chacao y Baruta, los niveles de desacuerdo y rechazo a las guarimbas supera el 70% y hasta el 80%. En Chacao y Baruta, que es donde se han focalizado, donde se han concentrado las manifestaciones. Las manifestaciones siguen teniendo un carácter de clase. Es decir, hasta ahora son las clases medias y altas las que se están expresando, y solo un grupo las que se están expresando a través de estos mecanismos de protesta. ¿En intensidad o en contundencia, entendiéndose, por ejemplo, el nivel de participación desde el 12F hacia acá, qué tipo de variación ha habido? Sí, bueno, ha habido una reducción de la intensidad de las manifestaciones, ¿no? Y repito, muy localizadas, muy localizadas. La mayoría de los venezolanos está apostando a la paz y a la esperanza, no al caos y la confrontación. Yo creo que eso es un dato importante
para ambos bandos. ¿Y la protesta pacífica qué peso tiene como variable? Siempre la protesta es respaldada, si es pacífica y legal. Repito, los venezolanos están apostando más a la paz, a la esperanza. Los discursos para cautivar, cohesionar, incorporar, entusiasmar a los venezolanos tienen que ir en esa vía, sin abandonar la crítica y el cuestionamiento, la denuncia, que es importante sobre todo cuando hay problemas económicos tan graves y tan serios. Pero la gente también quiere oír cuál es la visión, cuál es la propuesta, cómo salimos de esta crisis. Y ahí ambos bandos tienen oportunidad. ¿Okay? Las manifestaciones violentas son rechazadas porque incrementan el caos y la incertidumbre. ¿Okay? Una de las claves en este momento, además de la economía y específicamente la gestión económica del gobierno, una de las claves es la esperanza. ¿Cómo restablecer la esperanza? Las conferencias por la paz siguen teniendo respaldo importante. Entendido como el diálogo, ¿no? También. Como el diálogo. ¿Quién se puede negar al diálogo? ¿Quién se puede negar a que la gente se reúna para abordar Pero hay sectores temas escépticos, relevantes? ¿no? Y hay sectores, sí, hay sectores muy radicales, sobre todo en la oposición, que cuestionan estas iniciativas. Son los que respaldan una salida inmediata, inconstitucional, violenta, como sea, del actual gobierno. Pero necesariamente quien no respalde el diálogo tiene una actitud proclive a la violencia, ¿no? Fíjate la paradoja. Se respalda el diálogo, se respaldan las conferencias de paz, pero no se espera tanto de ellas. La mayoría piensa que lo más importante es reunirse con los empresarios. Pero las expectativas son limitadas, hay duda. La gente quiere ver resultados. Claro, quiere ver resultados y muchas veces tiene dudas acerca de si estas reuniones puedan dar los resultados que se esperan para resolver los problemas económicos del país. Pero el símbolo que representa la paz, el diálogo, la concertación, es respaldado por la mayoría, por más del 80% de los venezolanos, porque hay fatiga por la confrontación. Hay una apuesta más a la paz y la esperanza. Ahí está la clave. Ahí está la clave en los discursos de uno y otro lado. Como te decía, hay incertidumbre, hay malestar, hay descontento. 62% de los venezolanos piensan que el país va por mal camino. No ha bajado durante el año de alrededor del 70%. Es la primera semana durante este año donde nos baja significativamente esta percepción o esta expectativa negativa acerca del rumbo del país. Y eso tiene que ver con un estado relativamente cambiante de los climas psicosociales, de los climas de expectativa y esperanza. Quizás el aumento del salario mínimo y otras medidas que se han tomado tuvieron un impacto importante. Aquí, en este momento, no son las manifestaciones de calle las que están impactando la opinión pública, es la gestión del presidente Maduro la que impacta realmente sobre el comportamiento de la opinión pública. Algo mucho más concreto y material. Porque la gran expectativa, la gran demanda es la economía, no la política. Por el contrario, la mayoría de los venezolanos piensa que estas manifestaciones lo que hacen es empeorar la situación. Entonces, en este contexto se mantiene la evaluación positiva de la gestión del presidente Maduro en 52%. Entre abril y mayo, entre la primera semana de abril y la primera semana de mayo, el porcentaje es similar, 52 a 51. Con un 20%, dentro de ese 51, un 20% que piensa que la gestión es regular a buena. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Parece paradójico. 62% piensa que el país va por mal camino. Los temas económicos son los que más preocupan y son los que más preocupan desde la muerte del presidente Chávez. Uno de los ingredientes que ayudó al triunfo electoral del presidente Chávez era la percepción de estabilidad material. Cuando gana el presidente Chávez su reelección en octubre del 2012, el 64% de los venezolanos pensaba que el país iba por buen camino. Hoy ese porcentaje se invirtieron. La muerte del presidente Chávez acentuó un clima de incertidumbre acerca del futuro económico, del bienestar material.
Yo creo que esto es clave entenderlo tanto para el gobierno como la oposición. Y repito, lo que está pasando en la calle no está impactando a la opinión pública. Impacta hoy sobre la opinión pública la gestión, sobre todo la gestión en economía del gobierno nacional. ¿Okay? Pero esa opinión pública impactada por la economía no reconoce que lo que está pasando en la calle es una forma de presionar para que lo otro mejore o se apliquen los correctivos. Mira, el respaldo a las manifestaciones pacíficas es tácito. Sí, lo tiene la mayoría. La mayoría de los venezolanos respaldan las manifestaciones. Además, hay motivos para manifestar. Lo que la opinión pública rechaza es la guarimba, la manifestación violenta, la protesta violenta, que no conduce a nada. Además, estas manifestaciones han ido cambiando de bandera durante los últimos 3 meses. Ayer se protestaba contra el desabastecimiento, antier contra la inseguridad, hoy contra la tiranía. Entonces son cambios muy bruscos en las banderas. La manifestación violenta, más allá de su impacto sobre los niveles de aprobación o rechazo a la gestión del presidente Chávez, impacta desde el punto de vista psicosocial, porque genera mayor angustia. Y los venezolanos están rechazando la angustia. No hay un proceso de neurotización acentuada, aguda, intensa sobre la opinión pública. Más bien la angustia que estamos viendo es preventiva. Es decir, es una angustia, pero en la que no respaldo la manifestación violenta porque percibo que lo que hace es empeorar la situación. La angustia, por decirlo de alguna manera, como lo has venido sosteniendo, privilegia también la economía. Claro. Antes que otra cosa. Los niveles de angustia y de incertidumbre tienen que ver con el futuro económico y con el bienestar material. Ahí está la clave del momento histórico que hoy vive el país. Si la gestión económica del gobierno nacional mejora a niveles que tengan un impacto positivo sobre la opinión pública, tú vas a ver cómo la evaluación de la gestión va a subir, se va a incrementar. De hecho, y sobre todo porque no hay alternativa, porque no hay un discurso alternativo que le proporcione a los venezolanos una nueva esperanza, una nueva ilusión, una oferta superior. En esta medición, en la medición de esta semana, la oposición cae a menos del 20% y los niní llegan al 40% aproximadamente. Hay desilusión, no hay identificación, pero quien más ha perdido en estos 3 meses ha sido la oposición, por no solamente el guabineo, sino también el guarimbeo. Chemel, se agotó el tiempo. Quedaremos pendientes, por ejemplo, en función de eso último que comentabas, sobre en el cortísimo plazo, una evaluación sobre esto que se ha llamado la ofensiva económica, ¿verdad? Sí, ahí está la clave. ¿Qué resultados da? Las claves hoy son economía y esperanza. Gracias por esta visita. Suerte, Eduardo. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Oscar Chemel, presidente de Interlaces. Hoy, ya para cerrar Noticiero Venevisión, quedamos con Endrina. Gracias, Eduardo. Tenemos más información. El presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, reiteró que el gobierno nacional ha tendido la mano a la oposición para que permanezca en la mesa de diálogo. Bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros somos los que queremos el diálogo. Los revolucionarios, el presidente de la República es el que viene haciendo el llamado a esta conferencia, a este diálogo permanente. Y nosotros lo que aspiramos es que el sector de la oposición sea más sincero, que deje de estarle mintiendo especialmente a sus seguidores. Yo creo que tienen como especie o han caído como especie de un chantaje. Nosotros no tenemos ningún tipo de chantaje los revolucionarios. Nosotros de conciencia y de corazón estamos con el pueblo de Venezuela y lo que queremos es la paz, la tranquilidad y la armonía para nuestra patria. Antes de finalizar, tenemos el siguiente llamado. La señora Arely Frontado se encuentra recluida en la clínica El Ávila y necesita con carácter de urgencia 20 donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Isaac González al siguiente número telefónico 0416-618-7575. Isaac es nuestro compañero y esperamos la ayuda de todos. Hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.